Fray Servando Teresa de Mier, luchador independentista. Además de ser eclesiástico, fue escritor y político mexicano. Fray Servando, quien llegó a tener el título de doctor en teología, fue cuestionado por su sermón pronunciado el 12 de diciembre de 1794 respecto a la Virgen de Guadalupe. Lo anterior le costó pasar 10 años de exilio. Ya en España, escapó del convento de Salamanca, donde se encontraba recluido. Sin embargo, en la ciudad de Burgos fue detenido nuevamente y encerrado en el convento de San Francisco. Poco después, escapó y se refugió en Francia. Incursionó en las armas bajo las órdenes de Carlos Areízaga, durante la invasión francesa a la península. Fray Servando, junto a Javier Mina, regresó a México en 1817, dispuesto a integrarse en la estrategia insurgente. Llegó a ser diputado de la República. Una vida llena de aventuras, encarcelamientos, fugas, lucha armada, política. Ese fue Fray Servando, quien para algunos también fue un aventurero inquieto que pasó sus últimos días en el Palacio Presidencial, cedido por el propio presidente Guadalupe Victoria. Lo anterior es solo parte de la vida de este personaje, mismo que se refleja en las obras Fray Servando en su tinta y Fray Servando, Tiempos y Voces, publicaciones del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una figura central en el proceso de independencia y en los primeros pasos institucionales de la nación. Entonces, por esa razón, tratarlo desde diferentes ángulos es importante, además porque tiene una vigencia increíble. Fray Servando se mostró siempre muy combativo. Él era un testigo privilegiado en los acontecimientos que estaban ocurriendo en Europa y por lo tanto sus repercusiones en América y obviamente en su patria, que entonces era Nueva España. El maestro Abraham Nuncio Limón, compilador de estas obras, afirma que Fray Servando es un militante de su patria que está al pendiente de lo que ocurre en el Congreso de Cádiz. Algo que se menciona precisamente en el volumen, en ambos volúmenes, obviamente también a él le molesta demasiado que la representación de los diputados americanos sea discriminada. Solo nos asignan una muy breve cantidad de curules en relación con lo que representaba la población. Entonces eso da lugar pues a una primera ruptura y Fray Servando inmediatamente se dirige a Londres, donde escribe su primer libro, Historia de la Revolución de Nueva España. Sus primeros escritos permitieron que se conocieran sus ideales, mismos que cobrarán relevancia en otras regiones de América Latina en proceso de independizarse. Fray Servando Teresa de Mier creía que la Nueva España debía separarse de la corona española. Y en donde él plantea justamente que es necesaria la independencia. Cuando él ve que no se puede ir más allá porque los ejércitos insurgentes pues, han sido derrotados, prácticamente desarticulados en lo fundamental, él decide con Mina venir a América de nueva cuenta. Él se hallaba exiliado pues de manera forzada en Europa y aquí pues participa en todo lo que fue ese movimiento, ¿no? El movimiento de recuperación para las fuerzas insurgentes. El maestro Nuncio Limón destaca que Fray Servando siempre pensó que el cambio fundamental tendría que darse a través de una organización política como lo es el Congreso. Él justamente decía, no, en Cádiz no debía haber habido juntas, sino que debió haber sido un congreso. Y lo mismo en su país, ¿no? Decía, bueno, aquí lo que se requiere pues es un congreso. Por eso es que él valora no muy positivamente a Hidalgo, porque a Hidalgo no le da tiempo
de justamente convocar a un congreso, aunque a Morelos luego se va a descubrir más tarde en un documento, le da instrucciones para que así sea. Tras su paso por Europa y Estados Unidos, Fray Servando Teresa de Mier forma la idea de crear una república. Una vez derrocado Agustín de Iturbide, inicia el proceso del constituyente. De la que será, digamos, nuestra primera constitución, que va a dar frutos más o menos permanentes, la de 1824, y donde se integran una serie de elementos tanto de la Constitución de Estados Unidos, de la Constitución francesa y de las propias luchas de los insurgentes en América. Historiadores e investigadores, quienes participaron en estas publicaciones, describen a través de sus relatos señales e interpretaciones que invitan a profundizar en las realidades que llevaron a la independencia nacional, así como el papel que jugó Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando, por la calidad de su prosa, por sus ideas, es el primer escritor del siglo XIX en México. Y no solo esto, David Bradding, el historiador británico, pues muy reconocido, señala que se trata del primer historiador del movimiento de independencia y el más original. Entonces, tenemos ante nosotros a una figura multifacética que al final de sus días va a participar en lo que podríamos considerar la fundación de la República. Nuncio Limón destaca la participación de este personaje en el proceso de independencia como ideólogo, como práctico combatiente y parlamentario. Él es protagonista, juntamente con Miguel Ramos Arizpe, de la polémica fundamental en torno al régimen que debía adoptar nuestro país, si federalista o centralista. A él se lo ubica dentro del grupo que impulsaba el centralismo. Sin embargo, él advertía que su posición era la de considerar que el régimen que debíamos adoptar era el de un federalismo moderado. Fray Servando reconoció que el sistema político de Estados Unidos era un sistema que convenía como país naciente al régimen republicano, aunque también señaló las posibilidades de perder el control del territorio. Estas y otras cuestiones se pueden encontrar en estos libros que nos ayudarán a comprender de manera más detallada una parte de la historia del país. Es un personaje que transita rápidamente del pensamiento tradicional, barroco, del siglo XVIII al pensamiento moderno del siglo XIX, ¿no? Cuando está en Europa, precisamente, él asume una actitud crítica, su afán de documentar todo aquello que estaba ocurriendo y de historiarlo, con las limitaciones que uno puede pensar a la distancia, ¿no? Pero él muy en contacto con varios de los libertadores o de quienes estaban en torno a los libertadores, como Simón Rodríguez, el mentor de Simón Bolívar, y se va haciendo de esos materiales para poder ofrecer una visión histórica de lo que ocurre en su país, pero también de lo que ocurre en España y en el resto de Europa. El maestro Nuncio Limón ve a Fray Servando como un escritor que dejó un testimonio autobiográfico de suma importancia. Lo cataloga como un parlamentario lúcido y combativo. Diversos estudios internacionales se han interesado en este personaje y estas publicaciones son parte de la vida y obra de uno de los autores más importantes de nuestra historia. Tiene muy diversas facetas este personaje como para interesarse en su estudio, en su conocimiento, teniendo en cuenta que pues, fue un gran patriota, un gran parlamentario y un gran aventurero. Para conocer más acerca de estas publicaciones sobre Fray Servando Teresa de Mier, se puede consultar la página de internet de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su Centro de Estudios Parlamentarios, quienes son los encargados de difundir el pensamiento de este hombre que ayudó a la construcción de la independencia mexicana.